Muy bien. Bueno, recordamos qué estamos haciendo. Recordemos que habíamos hecho, mediante este esquema, teníamos la posibilidad de cada momento isostático total de cada vano, de cada tramo, lo repartíamos longitudinalmente en la dirección L1, entre momentos de tramo positivos y momentos negativos de apoyos, tanto para tramo interior como para tramo exterior. Ahora estamos en la tarea de ver cómo estos momentos, lo distribuimos transversalmente para esta figura en el sentido de la profundidad de la pantalla. Y lo vamos a hacer en proporción a la mayor rigidez que tienen las franjas de columnas respecto de las franjas intermedias laterales, ¿no? Entonces, esto está dicho acá, dada la mayor rigidez de la franja de columna, esta absorbe el mayor porcentual del momento total en cada una de estas ubicaciones. En esta, la franja de momento va a tomar un porcentaje de este momento más importante que la franja intermedia. Y lo mismo para esto, para todos estos momentos que están concentrados en los apoyos y en el centro del tramo. En los apoyos son negativos, y en los tramos positivos. El porcentaje que no es resistido por la franja de columna, si un 70% de cada momento se lo asigno a la franja de columna, el 30% restante se le asignará a las franjas laterales intermedias. ¿En qué proporción? Bueno, entre un 15% a cada lado, de forma tal que entre todos dan por resultado el momento que tenemos en ese tramo o en ese apoyo, momento positivo o momentos negativos. Bueno, un comentario. Como cada franja intermedia a ambos lados de una situación de análisis que tiene como centro el eje entre columnas en la dirección L1, cuando pase a otro eje paralelo entre columnas, va a haber una zona de contacto entre dos semifranjas intermedias. Una que viene de la que analicé anteriormente y otra que viene de la que estoy por analizar en una segunda etapa. Siempre en la dirección 1, siempre en la dirección 1. Entonces, dos semifranjas intermedias que entran en contacto tendrán en general momentos que absorber de diferente magnitud. Esos hay que sumarlos. Una vez que tengamos esos momentos, nosotros vamos a poder diseñar las losas como vigas de 1 metro de ancho, transversal a la dirección de análisis a flexión, como si fueran vigas, cintas de 1 metro de ancho, fueran losas, como ya lo conocen ustedes. Y entonces estos momentos que siguen dados, todos estos momentos que estamos calculando, distribución longitudinal, después la distribución transversal, están todos en unidades de momento concentrados, kilonewton metro. Cuando los dividamos por el ancho de franja de columna o semifranja intermedia, vamos a tener valores de momentos por unidad de longitud. Y nos van a permitir diseñar la armadura de esas franjas, de esos espesores de 1 metro de ancho de losas. Pero lo que estamos diciendo acá, que cada franja intermedia se deberá dimensionar para tomar la suma de los momentos asignados a las dos mitades de la franja. La mitad de la franja que vino de un primer eje de análisis y un segundo eje paralelo de análisis.
Por último, y acá está resaltado algo que ya hemos dicho, volvemos a la distribución transversal de momentos. La distribución de momentos entre la franja de columna y las laterales, anteriormente llamadas intermedias, será función de la relación de lados, L2, L1, de la existencia o no de vigas entre las columnas de la dirección principal, L1, si hay viga o no hay viga bajo ese tramo, que se identifica con el parámetro alfa 1, y del grado de restricción rotacional, torsional, que suministra la viga de borde transversal en caso de que exista la misma, y que se manifiesta a través del parámetro beta T, que habíamos estado mirando anteriormente. Esta tablita entonces nos muestra lo siguiente. Estos son coeficientes o porcentajes en realidad que vamos a aplicar a esos momentos que están concentrados, que provienen de la distribución longitudinal en tramos positivos y en apoyos negativos. Primero, en función de la relación de lados, de luces. Entonces, una distribución cuadrada de las luces L1 y L2 nos da una relación 1. Una relación en que la dirección L1 es más grande que la dirección L2 nos da, por ejemplo, 0,5. Es decir, L1 es el doble de L2. Y del otro lado, lo inverso. La dirección L2 es el doble de la dirección L1. Esto lo mostré más fácil de esta interpretación con estos dibujitos. En este caso, la dirección L1 es preponderante respecto de la L2. Esta es la proporción cuadrada. Y esta nos indica, esta columna nos indica que L2 es más grande que L1. Entre todas estas relaciones se podrá interpolar linealmente. Eso es lo que queremos decir. ¿Qué me dice una relación 1.25? Bueno, estará por acá, en medio de esto. ¿Qué me dice una relación 0.70? Bueno, está por acá. Esto es para hacer la apertura que me define la incidencia de las relaciones de luces. Ahora analizamos lo que pasa, por ejemplo, vamos a estudiar en la última fila el caso del momento positivo, que está en el centro de los tramos. Queremos distribuir transversalmente los momentos, en este caso para esta fila, los momentos positivos. Para esta fila, el momento negativo interior, que lo tenemos como negativo a la derecha del tramo que estamos estudiando. Y el momento negativo exterior, el que tenemos a la izquierda, donde podría haber viga de borde o no. Sigamos abajo. Si no hay viga en la dirección L1, estamos en esta dirección. Si no hay viga acá debajo entre las columnas, no hay viga en el centro, alfa 1 es 0. Y entonces, el porcentaje que vamos a utilizar es ¿qué? Vamos a tomar la situación cuadrada primero. Entonces, el porcentaje que toma la franja de columna es de un 60%. Las dos franjas intermedias, ubicadas en los laterales, cada una tomará 20 a cada lado. 20 de este M positivo sería el M más U, que estaría acá, con 60%. Si en cambio hubiera viga, con una viga cuyo valor da por resultado mayor o a lo sumo igual que 1, entonces la viga que estaría ubicada por acá, la viga estaría ubicada por acá, debajo, esta es la vista en planta de la losa, la viga que estuviera entre las dos columnas, le da mayor rigidez a la zona franja de columna. Por eso vamos a asignarle no un 60 cuando no había viga, sino un 75%
de absorción de solicitación de flexión, de momento, a la franja de columnas. El 25 restante se lo asignaremos a la franja intermedia. Esa es la manera en que debemos interpretar estas cuestiones. Si la relación hubiese sido, de nuevo para el caso con viga, y que cumple la condición que sea mayor o igual que 1, esta relación de rigideces entre L1 y L2, entonces, si tenemos esta configuración, más todavía, la franja de columnas toma el 90% y apenas va a parar a la franja intermedia un 10%. En cambio, si hay gran proporción de dimensión L2 respecto de la L1, a la franja de columnas se le asume para momento positivo solo el 45%. Y le atribuimos a las dos franjas intermedias el 55%. Entre situaciones entre 0 y 1, interpolamos linealmente, pero en esta dirección, con porcentajes en esta dirección. Antes hacíamos, si queríamos evaluar situaciones intermedias de la relación L2 y L1, la interpolación era en esta dirección de las filas. Ahora la interpolación es en dirección de las columnas. El momento negativo interior no tiene mayor dificultad porque se parece en cuanto a las distribuciones a la explicación que hemos dado para el momento positivo de tramo. Depende de si hay viga o si no hay viga, con viga o sin viga. Y aquí están los coeficientes. La única novedad aparece cuando querramos evaluar el MU exterior, negativo exterior. Ahí puede haber viga de borde. Si no hay viga de borde, entonces, primero, no hay viga longitudinal en la dirección, no hay viga en la dirección entre las columnas. Pero tampoco hay viga de borde, entonces, alfa 1 es 0 y beta t es 0. En ese caso, toda la flexión, en ese momento que estamos estudiando, el momento exterior negativo, lo absorbe la franja de columnas. 0 va a ir cuantía mínima, en todo caso, a las franjas intermedias. Después vamos a ver que se pone, si hay que poner, se pone la cuantía mínima por contracción y temperatura. ¿Sí? Bien. En el caso en que haya viga, viga de borde, entonces podremos evaluar el valor de beta t con la expresión que hemos visto anteriormente. Y si da más grande que 2,5, o sea, hay una importante restricción rotacional, la franja de columna solo toma el 75% y distribuye hacia la franja intermedia el 25% restante. Si hay una situación intermedia donde beta t da entre 0 y 2,5, se interpola entre estos dos valores. El último caso que estudiamos es que sería que haya viga, que no haya viga transversal, pero con viga longitudinal, y por eso aparece una mayor apertura en estas filas que tenemos por acá. Pero esa es la esencia de la distribución transversal. Vuelvo para atrás un poquito. Si estoy calculando este valor puntualmente, la distribución transversal de este valor, que ya lo obtuve a partir de M0 con el primer coeficiente de la tabla que estudiamos con anterioridad, yo quiero distribuir este momento exterior negativo entre franja de columna y franjas intermedias. Entonces van a incidir las tres cuestiones. Van a incidir la relación de luces, si hay viga en la dirección longitudinal y si hay restricción torsional en la dirección transversal por viga de borde. Por eso,
los coeficientes beta T solo aparecen en esta fila y no aparecen ni siquiera para los momentos de tramo ni para los momentos internos negativos. Bueno, ahora algunos comentarios más. Todos estos momentos que estaban dados en kilonewton metro se dividen por el ancho de la franja. Si es la porción que le tocó a la franja de columna, divido por el ancho de la franja de columna. Si son las zonas intermedias, divido por el ancho de la franja intermedia para obtener momentos por unidad de longitud. Es decir, para dimensionar vigas de un ancho 1 metro, que es como dimensionábamos las losas. Si existe, otro caso, si existe una viga en el eje de las columnas en la dirección L1, la dirección de flexión que estamos estudiando, hay un cambio en la rigidez. Entonces, el momento que hemos calculado para la franja de columna, todavía concentrado, ahora se lo hacemos resistir a esa viga. Si la viga es una viga rígida, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando alfa 1, por la relación L2-L1, da mayor o igual que 1? El 85% directamente con armadura en la viga. El 15% restante lo completamos en esas alas que configuran toda la franja de columna. Ahora va a ser como una especie de viga placa, con un ancho de la placa, el ancho de la franja de columna, y con un nervio que es la viga esta, que tenemos en la dirección L1. Si la relación alfa 1, L2 sobre L1 está entre 0 y 1, el porcentaje que se debe asignar para que tome como momento la viga se obtiene de interpolar linealmente entre 0 y 85%. ¿Cuándo es 0? Cuando alfa 1 es 0 y no hay viga longitudinal entre las dos columnas. Bueno, esto está tratando de mostrar cómo extender el procedimiento del método directo al caso en que pongamos una viga de refuerzo, una viga que sea de una relación de rigideces entre 0 y 1, o directamente una viga rígida. Y entonces es la manera de hacer un abordaje conjunto de losa con viga en este tramo. Si hubiera cargas concentradas, siempre estamos en análisis en la dirección L1, entonces esas cargas concentradas se las aplican directamente a esa viga que tenemos, y la hacemos responsable de absorber toda la solicitación de la carga concentrada a la viga. Esto muestra entonces que cargas concentradas con placa plana en este método no son admisibles. Si necesito poner una carga concentrada y quiero seguir aplicando este método, debo poner una viga, un refuerzo de viga que se haga cargo de la carga concentrada. Y todavía estaría en condiciones de aplicar esta metodología para distribuir transversalmente los momentos entre franjas de columnas y franjas intermedias. Bueno, los momentos en franjas intermedias, la parte del momento negativo y positivo que no resiste la franja de columna se asigna, como esto ya lo hemos dicho, está dicho, proporcionalmente a las medias franjas intermedias adyacentes. Luego, cada franja intermedia se diseña para resistir la suma de los momentos asignados a sus dos mitades de franja. Se suman los dos momentos que llegaron al contacto de una franja intermedia que venía de un eje entre columnas al otro eje entre columnas, se suman los dos momentos y se divide por el ancho total de esa franja intermedia, y así se diseñan las armaduras de las zonas intermedias. Bien. Otras consideraciones para ver un poquitito
cómo hacemos la transición para absorber esfuerzos de corte en sistemas de losas con vigas. Vamos a ver cuando no hay vigas directamente, en la sesión de mañana, cómo abordamos los esfuerzos de corte. Serían placa plana, sin vigas, directamente. ¿Cómo abordamos ese problema? La losa apoyada directamente sobre las columnas. Pero ahora vamos a ver una transición entre esta situación y la situación de que vamos poniendo una viga de refuerzo, supongamos que la dirección de análisis es L1, y vamos poniendo una pequeña viguita de refuerzo, y nos vamos acompañando de ir creciendo de a poquito con las rigideces de estas columnas hasta llegar a la situación que ilustra esta figura y que responde a lo que hacíamos en el cuatrimestre anterior, donde las losas apoyan directamente sobre vigas, llamémoslas rígidas, que no descendían en los centros de los tramos o cuyo descenso es despreciable, porque se correspondían con ecuaciones diferenciales y resolución analítica por condiciones de borde de las losas diferentes con los métodos que ya hemos aplicado. Pero vamos a concentrarnos en el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte en las condiciones del curso anterior provenía de hallar estas áreas de influencia, por estos trapecios, si estamos analizando esta viga, con longitud L1 mayor que la longitud L2, y entonces sabíamos que las vigas con relaciones de rigideces alfa 1, L2 sobre L1 mayores que 1, vigas descendidas de rigidez importante, se deben diseñar para resistir el esfuerzo de corte producido por las cargas que actuaban en la losa. Todas estas cargas venían a parar a la viga, sumábamos las cargas que actuaban sobre la viga directamente por algún tabique, algún panel, algo acá arriba, y bueno, hacíamos el análisis de corte de vigas que vimos en el curso anterior. Esto no es nuevo. Ahora bien, si esas vigas pasan a ser cada vez menos rígidas y se convierten en vigas flexibles, ingresaríamos a las vigas flexibles por debajo de esta losa, en esta dirección, cuando acontezca que esta relación alfa 1 de L2 sobre L1 esté comprendida entre 0 y 1, hasta que desaparezca, cuando valga 0. No hay ninguna viga. Entonces, no hay ninguna viga, se va a estudiar el esfuerzo de corte en la placa plana. Directamente lo vamos a ver, Dios mediante, en la sesión de mañana. Cuando hay vigas flexibles, entonces, la parte de la carga que transmite la viga por corte se obtiene por interpolación entre 0 y 1, que sería la del cuatrimestre anterior, que el corte iba todo a la viga, pero si ahora tenemos un valor de un 75%, por un valor de 0,75 para este valor, entonces la viga, esa que tenemos en estudio, una viga flexible, debe diseñarse para el 75% del corte que correspondería al caso de vigas rígidas. La parte restante se transmite directamente de la losa a las columnas. Entonces, cuando esta viga es flexible, dada por esta relación comprendida entre 0 y 1, el restante, por ejemplo, 25% se traslada directamente como acontece en las vigas en las vigas con apoyo directo, que estudiamos en el curso anterior, donde a una distancia D, cuando hay apoyo directo, la carga que actúa de una distancia D hacia la columna se transmitía directamente por compresión a la columna. Acá sería como directamente, no va por corte, sino que va directamente a la columna. Esas son las aclaraciones que ustedes tienen en esta diapositiva, que es copia de lo que encuentran en el libro del doctor Moller. Bueno, y si hubiera en estas cargas, en estas vigas,
cargas concentradas, que las tuvimos que poner en un entrepiso sin viga, entre comillas, pero que ahora aparecen cargas concentradas. Ahora, de nuevo, el esfuerzo de corte producido por las cargas concentradas va directamente a parar al diseño de esas vigas. Y no se enteran las losas en cuanto a esfuerzo de corte. Por eso este apartado se denomina cómo tratar el esfuerzo de corte cuando aparecen vigas entre las columnas. Se supone que son vigas flexibles, pequeños refuerzos por debajo de la losa, nervios de pequeña altura. Es decir, ¿de qué estoy hablando? Si tengo una losa de espesor 15 centímetros y tenemos un nervio saliente hacia abajo del orden de otros 10, 15 centímetros, entonces funciona como un pequeño refuerzo. Y esa es una pequeña viga, cuyo canto total sería 30 centímetros. Bien. Un apartado más para estudiar. Tenemos que considerar los momentos flectores que van a ir a parar a las columnas por la interacción con las losas. Las losas ahora no tienen vigas, pero nosotros vamos a tener algunos denominados momentos desbalanceados. Momentos desbalanceados, que son unos momentos que van a aparecer por desequilibrio entre un tramo a la derecha y un tramo adyacente a la izquierda que convergen a una columna. Son los saltos de momentos que uno puede ver en una viga continua conectada con columnas, que sería lo que llamaremos un pórtico. Entonces, el momento que experimenta el apoyo, que llega al apoyo de una viga proveniente de un tramo izquierdo, un momento negativo, si no se transfiere en ningún momento a las columnas, que es lo que sucedía cuando estudiábamos columnas interiores en el curso anterior, bajo carga gravitatoria, carga vertical, digámoslo así, prácticamente no había más que un momento de continuidad, que era el mismo momento que llegaba a la columna a la izquierda que el que teníamos a la derecha. Esa situación no ocurre, por ejemplo, cuando empezamos a considerar fuerzas horizontales actuando sobre el pórtico, sobre el elemento que combina vigas y columnas. Y van a aparecer entonces saltos de momentos que alguien los debe equilibrar. No. Esto... Perdón, disculpas, entró alguna turbulencia. No se originó en este lugar, por eso me sorprendió. Entonces, continuamos diciendo que si no hay discontinuidad en los momentos, lo que ocurre frecuentemente en columnas interiores, entonces no hay momentos que deban ser absorbidos por las columnas. Sin embargo, en columnas exteriores siempre hay momentos desequilibrados de las vigas que hay que transferirlos a las columnas. Eso no queda duda. Ustedes ya tienen una noción de eso, de lo que pasaba con los momentos en los extremos de las losas o de las vigas, donde se generaba un cierto empotramiento elástico. En la zona donde había vigas transversales o vigas de borde. Entonces estamos hablando de momentos así llamados desbalanceados. Entonces vamos a decir que una columna o un tabique que soporta una viga de borde, es decir, transversal a la dirección de análisis que estamos utilizando para la flexión, se debe calcular con el momento que se aplica desde el borde de la losa. Nosotros hemos obtenido los momentos que van a permitir dimensionar la losa. Pero ahora, ese mismo momento MU exterior negativo que hemos obtenido con anterioridad, ese mismo momento
debe ser equilibrado obligatoriamente con momentos que van a actuar en la cabeza de la columna inferior y en el pie de la columna superior. Es la manera de considerar qué significa un momento desbalanceado que hay que transferir a la columna, en este caso o a un tabique, en el borde. Bueno, si no hay, o sea que hay que transferir todo este que hemos calculado ya, es el momento U exterior total, sin distribuirlo entre franja de columna o franja intermedia, porque eso es el análisis de la losa. Los momentos desbalanceados hay que transferirlo a la columna. Son este mismo valor. En cambio, si no hay viga de borde, el momento a transmitir desde la losa a la columna de borde debe ser el 30% del momento estático total, isostático total, de ese tramo exterior. ¿Qué pasa para columnas interiores? Bueno, en las columnas interiores no solamente puede haber momentos desbalanceados por acción de las cargas exteriores horizontales, sino que puede haber distribuciones desfavorables de la sobrecarga de servicio. Entonces, el método provee directamente una expresión que nos obliga a calcular un Q sub DU más 50% de Q sub LU. Esto es L2 de la dirección transversal. Ln es la luz entre las caras de columnas, que se corresponden con uno de los tramos, y al que hay que descontarle el correspondiente valor de un Q'd, si hay otro valor de sobrecarga, pero solamente la permanente, que actúe en el tramo contiguo a este que estamos analizando, sea a la derecha, sea a la izquierda, que estemos estudiando, y que tenga una magnitud L2', es decir, medido en dirección transversal diferente de esta L2. O sea, pueden ser diferentes el Q sub D del tramo 1, que converge al tramo 2 contiguo, pero que tenga una carga diferente y una luz diferente en la dirección L1 y también en la dirección transversal. Esta es una expresión que está dada en el reglamento y que si se nos da el caso, la tenemos que evaluar en cada apoyo o columna interior. Columnas interiores. Ingeniero. ¿Sí, Mario? 5 minutos. Lo estoy viendo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos maneras de calcular momentos desbalanceados en columnas exteriores. Lo vamos a evaluar como este valor o este valor, eventualmente. Y ya sabemos que es un momento desbalanceado que tenemos que transferir a la columna. En la clase de mañana vamos a ver cómo inciden estos momentos desbalanceados para poder ser transferidos efectivamente de la losa, que no tiene viga en general, a la columna. Bueno, una vez que tenemos esto, y en columnas interiores vamos a aplicar estas expresiones si corresponde, si cabe. Eventualmente, si en el tramo contiguo están los mismos valores, vamos a ver que se va a producir, si hay irregularidad, nos va a quedar un momento muy mínimo, que es el correspondiente a esta sobrecarga, 0,5 de QLU por L2 Ln cuadrado. Es posible que esto se simplifique con esto que está por acá. Si llegase a ser L2 igual a L2' y QD igual a este Q'd. Nos vamos de este punto y entonces aquí hacemos una reflexión. Vamos a entrar enseguida en el método del pórtico equivalente. Lo vamos a explicar en la última reunión a la que vamos a entrar, pero desde aquí en adelante vamos a decir que ¿qué hicimos?
en todo lo que estuvimos estudiando es, aplicamos el método directo para el cual primero validamos que sea aplicable, en segunda instancia calculamos los momentos isostáticos en la dirección L1, en todos los tramos, hacemos la distribución longitudinal mediante las tablas que tenemos disponibles, obtenemos los momentos positivos de tramos y los momentos negativos de apoyo, hacemos distribución transversal entre fajas de columnas y fajas intermedias, y una vez que hicimos todo eso, podemos dividir las magnitudes de estos momentos por las longitudes transversales para obtener los momentos por unidad de longitud. Y luego pasamos a dimensionamiento, hecho que no discutimos aquí porque es tema del curso anterior. Bien, bien. Vamos entonces en lo último que nos queda a hacer una breve explicación del método del pórtico equivalente, que no estoy seguro que vayamos a aplicarlo en nuestra práctica, pero la idea de haber presentado el método de diseño directo es ver cómo funciona en un entrepiso sin vigas esta distribución de las solicitaciones de flexión. Mañana vemos corte, hoy hemos estado viendo flexión. Todo lo que hemos estado discutiendo en la dirección L1 permite obtener las armaduras en la dirección L1. Después cambiamos la dirección y vamos de esta dirección en el eje cartesiano X y vamos a ver las armaduras en el eje cartesiano Y. Entonces ahí cambiamos el chip y de nuevo le llamamos a la dirección Y, dirección L1 de análisis principal a la flexión. Y obtenemos las armaduras en la dirección perpendicular a X. Cerramos la sesión en este punto y arrancamos inmediatamente.